continuación, daré a conocer el orden del día para el desarrollo del encuentro. Primero, himno de la Universidad de Atacama. Segundo, saludo inicial por parte del director de pregrado de la Universidad de Atacama, Magíster Felipe Ulloa Cruz. Tercero, palabras de apertura del encuentro a cargo de la directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Atacama, Magíster Ana Castillo Leito. Cuarto, palabras a cargo de la coordinadora de la Red Latinoamericana de Investigación sobre Desarrollo de Pensamiento, la doctora Sonia Betancourt Zambrano. Quinto, conferencia central abierta al público, praxis profesional, acción transformadora y responsabilidad, a cargo de la doctora Cita María Teresa Juliá, en moderación de la académica de la Universidad de Atacama, Magíster Nancy Macán. Sexto, cierre del espacio abierto al público. Séptimo, espacio cerrado dispuesto para los socios investigadores de la red LIDEP. Daremos paso a esta agenda del día y comenzaremos dando inicio a este encuentro entonando el himno de la Universidad de Atacama. Tras siglos de historia forjada, surge entre rocas y chañares, cual corona del Inca iluminada, por valientes mineros de Atacama, con pujante martillo de plata, esculpiste estos hombres que orgullosos llevarán impresas en el alma las casonas de los Callo y de los Mata. Estudiante, maestro, ingeniero, has tallado tu huella en el metal, por los rieles del saber y de la patria, en el tren de la historia viajarás. Estudiante, maestro, ingeniero, has tallado tu huella en el metal, por los rieles del saber y de la patria, en el tren de la historia viajarás. Universidad de Atacama. Nuevos socios, ¿no es cierto? Y fortaleciendo la red, países como México, Brasil, Bolivia. Y eso hace que esta red se vaya creciendo, ¿no es cierto? Y vaya consolidando lo latinoamericano. Estableciendo prioridades, ¿no es cierto?, en el área del pensamiento. El trabajo, ¿no es cierto?, que aquí se inicia, busca visibilizar la investigación y la publicación. Estamos seguros que de forma articulada, ¿no es cierto?, en todos los procesos vamos a poder fomentar el desarrollo de las investigaciones colaborativas, la producción científica y en lo que es la publicación. Ese es nuestro objeto, eso es lo que nos une en común y esa es nuestra disposición.
abiertos, ¿no es cierto?, a quienes quieran sumarse. En este arduo trabajo que como académicos y académicas nos convoca. Así que darles gracias por estar presentes y esperamos, ¿no es cierto?, que se vayan sumando a este trabajo colaborativo que sin duda confiamos y creemos que es la forma en que las universidades hoy día deben trabajar. Tengan una muy bienvenida a este evento que hoy día nos convoca. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos sus palabras de apertura. El objetivo de la red es articular esfuerzos en cooperación y colaboración para la generación, intercambio, difusión y divulgación de investigación básica y aplicada sobre el desarrollo de pensamiento. Como cuarto punto de la agenda, invitamos a la señora coordinadora de la Red Latinoamericana de Investigación sobre Desarrollo del Pensamiento, la doctora Sonia Betancourt Zambrano, a entregar sus palabras. Buenos días a todos y a todas. Buenos días al doctor Felipe Ulloa, director de pregrado de la Universidad de Atacama. Buenos días a todos los socios de la Red Latinoamericana de Investigación en Desarrollo del Pensamiento. Es un gusto para mí estar aquí dentro de la universidad. Desde la Rectoría de la Universidad de Nariño, la doctora Marta González envía un saludo muy cordial a todos los miembros de la red y dentro de esto en especial a los miembros de la red que participan como líderes de este segundo encuentro, que son los profesores socios de la Universidad de Atacama. Igualmente quiero agradecer en especial a la profesora Ana, que ha liderado este proceso aquí alrededor de la Universidad de Atacama para que nosotros estuviéramos hoy realizando nuestro segundo encuentro de investigadores. El día de hoy tenemos entonces ya organizado a través de las 4 investigaciones que nosotros hemos planteado. Desde el primer encuentro tuvimos 3 investigaciones, pero el día de hoy se encuentra ya involucrada una 4ª investigación que a continuación voy a leer. Está la primera investigación en este orden de la programación, que es la evaluación de la alfabetización económica en niños de 6º grado de enseñanza. La segunda investigación es el pensamiento ambiental en estudiantes de trabajo social de la Universidad de Atacama. La tercera investigación es la evaluación del pensamiento crítico en niños de 6º grado. Y la 4ª investigación es el pensamiento crítico y estrategias de disposición al estudio en universitarios. Desde esa perspectiva, pues, consideramos un buen crecimiento, toda vez que hemos tenido apenas 10 meses de fundación de la red, cuyas investigaciones y cuyo objetivo de la red es investigar para la producción académica con amigos, porque esa ha sido una característica que hemos querido resaltar desde el inicio. Llevábamos 8 años trabajando con la Universidad de Atacama y nuestras relaciones interpersonales han estado muy dispuestas para generar unos vínculos de amistad bastante interesantes, y la idea es que en cada uno de los miembros que se van incorporando vamos encontrando amigos con los cuales no solamente hacemos la investigación, sino que a través de esa misma investigación estrechamos unas relaciones bastante bonitas y bastante interesantes, de tal manera que esa producción académica surja de una manera bastante motivadora para todos. Hoy en día ya no somos los socios fundadores, que es la Universidad de Atacama, Chile, y la Universidad de Nariño, Colombia. Hoy en día estamos entonces 5 países alrededor de esta convocatoria de la red.
Entonces, pertenecemos a la red como socios, la Universidad de Atacama, Chile, estamos Colombia, estamos México, Brasil y Bolivia. Y desde esa perspectiva, bienvenidos a este segundo encuentro. Muchas gracias, Universidad de Atacama, por acogernos en este espacio. Y a las 4 de la tarde, después de cada una de las reuniones, obviamente después de esta conferencia tan importante que nos tienen preparadas la Universidad de Atacama, realizaremos nuestras reuniones de investigación para al final volvernos a encontrar toda la red en este espacio a las 4 de la tarde y poder hacer nuestra reunión de la red y tomaremos unas decisiones muy importantes como quién va a ser el anfitrión el siguiente año y quién va a coger la red el siguiente año. Igualmente presentar los nuevos socios, tanto de Bolivia como de Brasil, y dentro de ese mismo llegar a los acuerdos de todas las investigaciones que estamos realizando. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por estar aquí, tanto presencial como vía virtual, y sean todos bienvenidos al segundo encuentro de la Red Latinoamericana de Investigación sobre Desarrollo de Pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Reiteramos a las intervenciones realizadas respecto a la apertura de este segundo encuentro. La Red Latinoamericana de Investigación sobre Desarrollo de Pensamiento se constituye de manera inclusiva, pluralista y democrática para la generación, divulgación y visibilización de conocimientos sobre desarrollo de pensamiento mediante el trabajo colaborativo y cooperativo, internacional, avanzando hacia la transdisciplinariedad que impacte en los ámbitos educativos y social, inscribiéndola como su misión. Como quinto punto de la agenda del día, para dar inicio a la jornada, invitamos a la docente Magíster Nancy McCann Alfaro como moderadora del espacio de la conferencia central de este encuentro. Buenos días. La verdad que esto es un reencuentro, es un reencuentro con nuestros compañeros de trabajo, que no nos vemos mucho hoy en día, un reencuentro con personas muy queridas de hace mucho tiempo desde la universidad, y bueno, nuestros amigos de Nariño, que efectivamente, como decía la profesora Sonia, son bastantes años que venimos trabajando. Pero muy especialmente para mí es un reencuentro con mi querida profesora, la doctora Cita María Teresa Juliá, que ha tenido la gentileza de colaborarnos en este espacio. Y a continuación la quiero presentar. Ella es psicóloga, doctora en filosofía en la Universidad de Gales del Reino Unido. Su especialidad es en psicología educacional. Quisiera destacar su larga trayectoria por lo que es la Universidad de La Serena. Ahí se dedicó principalmente a la docencia e investigación y también fue directora del Centro Regional de Estudio y Desarrollo de la Educación. Bueno, actualmente se desempeña como docente de la carrera de psicología de la Universidad Central de la misma ciudad. Y entre sus áreas de estudio e investigación en este último periodo se aboca a lo que es la relación familia, escuela y comunidad, y formación profesional, en especial abocada a la ética. Y a continuación justamente nos comparte su presentación denominada Praxis Profesional, Acción Transformadora y Responsabilidad. Entonces a continuación le dejo el espacio, profesora, para que nos pueda compartir sus conocimientos. Lo disfruto. Muy buenos días. Agradezco la invitación que me hiciera Nancy McCann. Gentilmente y con mucho gusto estoy aquí hoy día. Me ha parecido una extraordinaria iniciativa. Saludo a las académicas y académicos de la Universidad de Atacama, la Universidad de Nariño. Me ha parecido extraordinariamente significativo el concepto de investigar con amigos. Ha sido siempre mi manera de investigar también, así que lo encuentro muy valioso declararlo, ¿eh?
declararlo como parte de una forma de actuar en investigación. A partir de la solicitud de Nancy, pensando en una temática que podría ser de interés para ustedes, he preparado unas reflexiones sobre la praxis profesional. Específicamente, una praxis que hoy día se vuelve mucho más difícil en contexto geopolítico en que estamos. A mí me parece interesante compartirlo con colegas de otras universidades para también escuchar sus retroalimentaciones. Voy a hacer un esfuerzo por manejarme bien con la tecnología para compartir esto. Ahí ustedes me dirán si está bien, si se está viendo bien. Se está observando muy bien, sí, y Bien. se escucha muy bien. Bien, entonces vamos a partir entonces con esta reflexiones en torno a la praxis profesional como acción transformadora y responsabilidad. La primera cosa que yo quisiera hacer cuenta es cómo la praxis se inserta en el actual contexto, especialmente centrándome en el contexto laboral, pero también puede ser extendido al contexto de investigación. En primer lugar, estamos en un contexto en que las personas, los profesionales del área de las ciencias sociales, se insertan en un espacio de privatización de los servicios sociales, de los servicios de apoyo a la persona, que no solamente está privatizado, sino que en general, como dice Bauman, hay una tercerización de la responsabilidad del Estado respecto a la prestación de servicios esenciales. Las responsabilidades del Estado se privatizan entonces. Y nosotros hemos estado transitando en este proceso ya desde hace más de 20 años, yo diría de más de 40 años incluso. Chile tal vez ha sido uno de los países pioneros en esta transición, incorporando, además de reducir el Estado, incorporando el concepto de subsidio a todos los campos de prestación de servicios psicosociales. Como ustedes pueden ver, todos los profesionales que nosotros formamos van a ir a prestar subsidio, van a ir a hacer prestaciones subsidiadas, y con la instalación de lo que se llama el nuevo management público o la nueva gerencia pública, impulsada por el Banco Mundial primero y luego por la OECD. Esta forma de gestionar los servicios públicos ha trasladado la lógica de la empresa privada y ha puesto a los servicios públicos en una relación de alta competencia. No solo ahora los profesionales se vinculan con una población clientalizada, sino que las instituciones compiten con el Estado como cliente. Es decir, nosotros, los profesionales del área de las ciencias sociales, competimos por concursos de proyectos, por fondos concursables, y luego el Estado se convierte en nuestro cliente, al cual tenemos que darle cuenta. También ha habido un énfasis en los resultados, más que en los procesos, medidas de desempeño y control, enfatizando una forma de responsabilidad entendida como accountability o dar cuenta. Y esa forma de responsabilidad laboral, social y política pone a los profesionales en un contexto de tensión, de tensión entre sus ideales o sus convicciones propias de su identidad profesional con la presión por la rendición de cuentas permanentes ante este cliente que los está fiscalizando o relativamente, que es el Estado. Ay. Espérense un poquito porque la que subí no es la última versión, así que voy a volver a subirla. Vamos a subir la última versión.
Se me voló la de la ubicación. Mejor lo vamos a hacer de la otra manera, más fácil. Ahí sí. Esta es la verdadera. Lo sentimos, dice, no hemos encontrado el archivo. ¡Ay, qué atroz! Vamos a volver a intentarlo. No me desanimo. Ahí, esa es la que tengo que mostrar. Perdonen esta dificultad, pero ya está subsanada. Voy a volver a subir. Parece que ya dejé de compartir. ¿Qué pasó? Me quiero meter acá y no me lo permite. Screen. Aquí. Se perdió el de compartir, no sé por qué. ¿Alguien me puede ayudar desde allá? Estoy tratando de compartir la presentación y no me sale la flechita para compartir. Profesora, Ahora sí, ya la encontré. ¿sí? Si no, nos envía el Sí. enlace y nosotros lo compartimos desde acá. Ya, no sé, ahora ya la tengo, ya. Perdonen todas Perfecto, estas súper. dificultades. No se preocupe, no se preocupe. Esto ha sido mi karma durante mucho tiempo, durante la pandemia. ¿Ahora estoy compartiendo o no? You are screen sharing. ¿Estoy compartiendo? Por favor, avísenme. Sí, sí está Sí, yo compartiendo. lo veo. Ya. Sí, sí, doctora, se ve Ok. muy bien. Bien, gracias. Ya. Bueno, lo que me lleva a pensar cuando veo el contexto en que se está dando el trabajo psicosocial en nuestro país, por lo menos, no sé cómo será la situación de Colombia y los otros países, es que de alguna manera esto lleva a reflexionar las distinciones que hace Hannah Arendt entre trabajo y praxis. Y eso me hizo pensar en la forma de abordar esta conversación con ustedes de hoy. Tenemos un contexto que ha cambiado las formas de desempeñar nuestra labor y eso lleva nuevamente a tener que revitalizar este concepto de praxis, revisando cómo pasamos desde este trabajo o aquello que hacemos para rendir cuentas a una praxis transformadora y con responsabilidad ética. La distinción entre estos dos conceptos la hace Hannah Arendt en su texto Amor Mundi, y en ese contexto ella plantea la distinción entre labor, trabajo y praxis. Yo tomé solamente aquí trabajo y praxis, entendiendo el trabajo como una actividad orientada a la eficiencia y a los resultados, actividad no natural en la existencia humana y que tiene un fin y un fin determinado y por lo general genera bienes.
En el campo de la nuevo management público, una de las cosas que encuentra una investigación realizada por Faradilla es que los profesionales del área de la educación, de la salud, del desarrollo social, se encuentran en una disyuntiva entre los que ellos consideran que son los valores intrínsecos a su práctica y las exigencias de esta nueva forma de trabajar. Hay una disputa en torno a los contenidos del trabajo, describiendo lo prescrito por los dispositivos de rendición de cuentas como aquello que no corresponde a aquello que debe ser su trabajo. Ahí claramente se empieza a levantar una distinción entre lo que es la práctica, entendido como trabajo, y la praxis, entendida como acción transformadora, ¿no? Entonces acá vuelvo de nuevo a un concepto griego y luego llevado al latín, plantea la idea de la praxis como aquella realizada por personas libres, aquella que promulga, encarna y realiza una teoría. Esto toca el tema de la autonomía de nosotros en los contextos de desempeño actualmente. La actividad práctica concreta que influye directamente en la vida social. La praxis individual se opone a la práctica de grupo, dice Sartre, en el sentido de que ya no podemos mirar solo la praxis del individuo aislado, sino que más bien mirar la praxis de un individuo que tiene un grupo de individuos profesionales, académicos, investigadores, que tienen un propósito común. Por otro lado, Pablo Freire, respecto a la praxis, nos plantea la reflexión y acción dirigida a las estructuras a transformar. Permite a las personas oprimidas, que las personas oprimidas puedan adquirir una conciencia crítica de su propia condición, y con maestros, alumnos y estudiantes maestros, luchar por su liberación. El destino del hombre y la mujer debe que ser crear y transformar el mundo siendo sujeto de acción y educación. Este concepto, que si bien es antiguo y viene desde la época griega, digamos, nosotros lo podemos ver popularizado desde la concepción de Marx. La idea de la praxis en Marx toma una dimensión antropológica esencial. La praxis es justamente lo que define al hombre como tal. El hombre, dice Marx, es un ser de la praxis. Es unitariamente la actividad humano-práctica sensible en la que se articula un determinado conocimiento de la realidad social, una crítica radical a dicha realidad y un proyecto para su transformación. Entonces aquí nosotros tenemos la praxis desde esta perspectiva mirada como una actividad humana más auténtica, una actividad consciente mediante la cual el hombre transforma crítica y revolucionariamente lo existente y se transforma a sí mismo. Hasta acá podríamos ver un concepto de praxis bastante socializado en América Latina, que hizo eco a la investigación social a través de la acción participativa a fines del siglo XX, con mucha fuerza, a partir de la educación popular también, a fines del siglo XX, con mucha fuerza. Por su parte, lo que vamos a conversar hoy va a ser cómo miramos la acción praxis colectiva de las profesiones y cómo dentro de esta acción práctica miramos los criterios de responsabilidad, ética y compromiso que requiere el correcto ejercicio de esas profesiones. Entonces nosotros nos vamos a plantear las profesiones, los colectivos, ¿no? La praxis como un etos de calidad, dice a Cortina, ¿no? Un etos de calidad. ¿Qué quiere decir un etos de calidad? Un etos que se vincula con personas de carne y hueso, y no con abstracciones, y menos aún una actividad hecha para cumplir con la ley, solamente con lo mínimo de la ley. El trabajo y la vida política constituyen el núcleo de la generación y mantención del entramado social, la generación de lazos solidarios de colaboración, desde diversas funciones al bien común. Nosotros aquí estamos apelando a la solidaridad entre quienes formamos estos colectivos y estos etos. Esta red que se forma de investigación
en desarrollo del pensamiento, va a ir entonces generando un hecho también, que ya tienen una identidad, como investigar con amigos, como lo dijeron recién, y que tiene que ver con interpelar la cultura de la colaboración, que es un valor que permite la justicia, que se basa en el reconocimiento de la interdependencia estructural que tenemos con otros, unos con otros en la humanidad, generando la obligación de sobrevivir juntos, mantener y mejorar las condiciones de vida. Ahí vamos a estar, desde aquí vamos a estar conversando hoy. Para eso nos vamos a orientar, en primer lugar, por el concepto de praxis de Hannah Arendt. Hannah Arendt critica, cuestiona, no es que lo critique, lo cuestiona y lo sobrepasa, diría yo, el concepto de vida contemplativa como un eje esencial de la filosofía. Y lo traslada a la vida activa, propia de la acción política, fundamentada en un poder comunicativo que solo aparece entre los seres humanos cuando actúan juntos y desaparece cuando se dispersan. Este es el sentido original del amor al mundo en Hannah Arendt. El amor al mundo en el sentido del mundo social, político, que compartimos con otros y otras. En el sentido original de la actividad humana es la actividad política. El amor al mundo como vida activa, política y ética, vida que solo es posible en un mundo terreno en el cual habitan, viven y actúan seres humanos. La conciencia de la libertad se encuentra en relación con los otros y se aprecia en el momento de actuar en el espacio mundano, en la esfera pública. Es decir, aquí nos están planteando la idea de que para entrar a la praxis tenemos que estar en el mundo con los otros. Y en ese mundo con los otros distinguimos nuestra condición de seres libres. La acción praxis en Hannah Arendt tiene un profundo significado que más que pensar en una transformación social, está planteando un nacimiento, la emergencia de algo nuevo. El despliegue de una acción que revela nuestra identidad colectiva y plural, y al mismo tiempo individual. Es una acción que surge con los otros, es plural, y cuando digo plural quiere decir también en toda su diversidad. Desde la narración, es decir, está construida en el discurso, está construida en el lenguaje, de la memoria desde el sentido cultural e histórico. La acción desde la libertad entendida como capacidad de iniciar, para empezar algo nuevo, para hacer lo inesperado, de transformar. Y Hannah Arendt le llama esto como un nacimiento, como un nacimiento. Nosotros hacemos nacer, cuando estamos en educación, por ejemplo, Melis y Bárcena es que escribe en este libro hermoso de educación que se llama La educación como acontecimiento ético. Ellos plantean la educación como un acto que tiene que ver con generar un nacimiento. Cuando nosotros estamos en prácticas sociales, estamos en eso, ¿bien? Generando nacimiento, generando lo inesperado. La acción praxis en Hannah Arendt se basa en la libertad. Aquí en Hannah Arendt, ella es una filósofa liberal, entonces ella plantea la libertad como algo dado. Sin embargo, como vamos a ver, es probable que esa libertad para muchos grupos humanos sea algo que se debe conquistar. No está dada, no está dada. Sin embargo, con todo, en algunos casos, esta libertad inherente al ser humano hace que la acción surja como un milagro, una epifanía, la revelación de una capacidad humana, superando siempre la improbabilidad y la imposibilidad de predecir. No solo lo que será realizado a partir de la libertad de la gente, sino también la cascada de consecuencias que cada acción trae consigo. Lo nuevo siempre se da en oposición a las abrumadoras desigualdades de las leyes estadísticas y de su probabilidad, que para todos los fines prácticos y cotidianos son certeza.
Por lo tanto, lo nuevo siempre acontece como un milagro, nos dice Hannah Arendt. Yo a mis estudiantes esta metáfora del nacimiento se las planteo como una idea de que cuando ellos están en un lugar van a crear, van a hacer emerger algo que no existía. Y por lo tanto su presencia o su permanencia, aunque sea fugaz en una institución, en un equipo, en un grupo, debe tener un sello propio de su propia narrativa, ¿no? Debe dejar una marca personal, ¿no? Yo les digo, a ustedes deben echarlos de menos, o sea, ustedes ya, la institución ya no es la misma, algo nació con ustedes, algo nuevo que no existía. Esto es posible solo porque cada ser humano es único, de tal manera que con cada nacimiento algo singularmente nuevo entra al mundo, ¿no? Cada vez que yo entro a una organización, a un equipo, a un grupo, a una institución, entra conmigo algo nuevo, ¿eh? Y entra conmigo algo que transforma, que genera un sello, pero no es algo en el cual yo voy solo, yo voy desde mi pluralidad, desde mis otros que han hablado, que han sido parte de mi historia, ¿eh? Y desde ahí entro, y desde ahí construyo lazos, vínculos, y genero nuevas posibilidades de acción. Siguiendo con Hannah Arendt, con el ser humano entra en el mundo la libertad, no como la posibilidad de elegir entre dos alternativas, hago esto o hago esto, sino que como la capacidad de iniciar algo, ¿eh? Algo que de otro modo no existiría, ¿eh? Con su libertad, el ser humano impide que el mundo se convierta en algo homogéneo, en una mera repetición, ¿eh? Aquí está la posibilidad de lo creativo, aquí está la crítica como fundamento de la filosofía. La libertad necesita, para poder manifestarse plenamente, que nos demos un mundo organizado políticamente, en el que cada ser humano se inserte de palabra y de obra, ¿eh? Se inserte como sujeto de palabra, se inserte como sujeto de obra, ¿eh? En los asuntos humanos son los hombres y las mujeres, autores de asombros, milagros, revelaciones de una capacidad humana, quienes configuran una realidad propia. Siguiendo con la praxis, ahora yo les decía recién que no siempre esta libertad está dada, ¿eh? Todos tenemos la conciencia de la libertad, todos tenemos la claridad respecto a la libertad, respecto a que hay una libertad para nosotros, ¿eh? Pero no siempre esa está ahí a la mano, ¿eh? Y no está siempre a la mano, por tanto, porque nosotros no somos capaces de percibir nuestra propia libertad, como porque le tenemos miedo a la libertad, ¿eh? Y ahí hay una larga historia de filósofos hablando del temor a la libertad, que no es el tema que yo puse como centro en esta presentación, ¿eh? Desde la perspectiva crítica, la libertad siempre es una conquista, no es una donación. Exige una búsqueda permanente que solo existe en el acto responsable de quien lo hace. Nadie tiene la libertad para ser libre, por el contrario, lucha por ella, precisamente porque no la tiene. Perdón, aquí iba a corregirme yo misma, porque no, está mal el acento y está mal la... Por otra parte, si uno mira el mundo femenino, el mundo de nosotras, las mujeres, ¿eh? También hay un tema con una libertad que tenemos conciencia lejana, temor, ¿eh? Y que se ha convertido a lo largo de los últimos siglos en un objeto de lucha, ¿no? La libertad de iniciar, dice Simone de Beauvoir, por la toma de conciencia en primera instancia. Es la aceptación de ese poder reivindicativo que poseen los individuos para transitar a la praxis. La exigencia de la libertad individual, nos dice Simone de Beauvoir, autónoma y auténtica, aquella que los racionalistas kantianos planteaban como el fundamento de la ética, ¿eh?
es aquella que trate de prolongarse a través de la libertad de los otros. Un porvenir abierto, dice Beauvoir. Mi libertad aumenta cuando trato de expandir la libertad de los otros. Eso es bien significativo. Este es el camino hacia la praxis. Tenemos libertad, estamos en la conquista de ella. La praxis requiere de la libertad para actuar. Pero también la praxis demanda responsabilidad. Ser responsable manifiesta nuestra pertenencia al mundo, a una comunidad y a la humanidad, nos plantea Hans Jonas. Ahora, somos responsables de nuestra acción. Este es un concepto transversal. Somos responsables para cuando actuamos voluntariamente, cuando elegimos libremente, y esto es un tema relevante, la vinculación entre responsabilidad y libertad. Hacerlo efectivamente teniendo además otras posibilidades de actuar de otro modo. Tenemos una responsabilidad negativa, lo que no era correcto hacer, y una responsabilidad positiva, lo que promovemos hacer. Aquellos valores por los cuales nosotros nos jugamos para que se conviertan en valores compartidos. Somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Y en esto, Alipio Sánchez, en su Ética del Psicosocial, nos plantea la importancia de revisar la ética en el campo social para evitar esta idea de las buenas acciones, como aquello que por solo ser buenas acciones generan resultados positivos. La psicología social, todas las ciencias sociales y su área de intervención en el área práctica nos han mostrado con creces cómo muchas buenas intenciones terminan con consecuencias negativas. Las consecuencias deben ser previstas, para que las acciones sean asumidas con mayor responsabilidad. Hay una conciencia más clara que las acciones buenas pueden producir efectos negativos y no queridos. Somos también responsables de las exigencias y retos que nos llaman a acción para dar respuesta. Es decir, depende de lo que nos pidan, depende del contexto. Por ejemplo, si trabajamos en un contexto de rendición de cuentas o de management público, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Estamos en condiciones de revisar críticamente la petición, la exigencia o el reto que nos están poniendo? También somos responsables entonces de esa revisión previa, de esa previsión que tenemos que hacer. Ahora, cuando miramos la praxis desde la profesión, nos encontramos con que los profesionales de las ciencias sociales, hoy, siguiendo a Habermas, tenemos que asumir un rol en las tareas de superación de las tareas pendientes en la modernidad. Es decir, han quedado muchas tareas pendientes relativas a los derechos humanos, entre otras, que nosotros los profesionales de las ciencias sociales estamos hoy día obligados a focalizar, a hacernos cargo de la superación de esas tareas pendientes. Y también ayudar a ser compatibles, ¿no? A trabajar para superar esta clara disociación entre los procesos de subjetivación afectiva moral y los procesos tecnológicos productivos, que son, a mi modo de ver, uno de los que tienen tan enfermo al país, ¿no? Estamos teniendo en nuestro país uno de los peores índices de salud mental de todos sus tiempos, ¿no? Y tal vez una de las razones de ello es esta disociación entre lo subjetivo emocional y lo tecnológico productivo, ¿no? Ahí como que nos disociamos en nuestro diario vivir, ¿eh? Ahí tenemos que también trabajar como profesionales en el ámbito el ámbito psicosocial y de las ciencias sociales. Como profesionales ejercen un rol de mediadores entre los movimientos de objetivación que otorgan importancia a los procesos científicos, tecnológicos y económicos propios de la racionalidad pragmática, orientado a la eficiencia de los sistemas, al mercado, ¿no?
Y el logro de las competencias sociocognitivas, los procesos de subjetivación que otorgan importancia al desarrollo personal, subjetivo, autónomo, orientados a la libertad interior, emancipación, y al respeto a los derechos, la racionalidad ética. Entonces nosotros estamos como profesionales de las ciencias sociales, del ámbito más amplio de las ciencias sociales, situados en esta disyuntiva. Y tal vez es una de nuestras tensiones. En la época del capitalismo basado en la información, una de las áreas del conocimiento, no del conocimiento precisamente, pero una de las áreas profesionales que más ha crecido en el mundo es todas las áreas que tienen que ver con las ciencias sociales. Y cuando uno mira la necesidad que tiene el sistema de contar con cientistas sociales, con profesionales de las ciencias sociales, apunta precisamente a esta relación dialéctica entre los movimientos de objetivación y los movimientos de subjetivación que nos ponen a nosotros como profesionales a veces para reparar, otras veces para consolar, otras veces para administrar, otras veces para impartir justicia, etc. Estamos ahí en esta tensión. Ahora, somos responsables también políticamente. Una vida sin acción ni discurso, dice Hannah Arendt, está literalmente muerta para el mundo. Ha dejado de ser vida humana porque ya no es vivida entre los hombres. Una democracia en donde un verdadero poder es siempre consecuencia de una acción conjunta y compartida dentro del espacio y tiempo determinado por los hombres que se sientan más distintos pero iguales, que se sienten, ¿verdad? Nuestra responsabilidad en general no solamente es profesional, humana, sino que también política. La política tiene como horizonte el reino de la acción y su racionalidad. No es la racionalidad de los medios y los fines. De acuerdo a Hannah Arendt, la política encuentra su finalidad en sí misma, es decir, en el desarrollo de cada individuo, de la capacidad de actuar y de discutir ante otros, en su capacidad de pensar, querer y actuar. La política es así actividad desinteresada. Interesante esta reflexión de Hannah Arendt de asumir nuestra responsabilidad política en un contexto que podría estar bastante desprestigiada la política. En realidad lo que está desprestigiado puede ser los políticos, las políticas, pero nosotros yo considero que esta es un área de responsabilidad, por lo menos en mi país, está aún bastante débil, el que los ciudadanos y ciudadanas asumamos nuestra responsabilidad. También tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad por nuestra subjetividad. No basta con simplemente ser, ¿no? Por creer en lo que creemos, por pensar como pensamos, ¿no? Somos responsables de la totalidad de lo que somos, especialmente cuando el mundo subjetivo tiende a generar muchos problemas en la vida humana. Somos responsables de las creencias, las ideologías y las ideas económicas, filosóficas, políticas, religiosas, y debemos estar atentos a lo que pueden involucrar. No podemos seguir sacrificando la dignidad ni la vida de las personas por la sobrevaloración que le damos a algunas creencias. Esta responsabilidad se expresa como el cuidado de o con las creencias para que éstas favorezcan el bienestar y la plenitud humana en lugar de exterminarla. Esto es algo bien importante, sobre todo cuando trabajamos en interculturalidad o en multiculturalidad. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestras creencias, de nuestros prejuicios, de nuestros sesgos, y desde ese punto de vista somos responsables ante el otro de todo lo que es, todas las creencias, todas nuestras actitudes que pueden afectar al otro.
también somos responsables ante nosotros mismos. Somos responsables del hecho de ser una persona que debe realizarse como persona. Somos responsables de nuestras debilidades, somos responsables de nuestros talentos, de nuestras fortalezas. Somos responsables ante los otros. Entonces, nuestra responsabilidad no termina con tener claro cuáles son nuestras creencias, nuestras ideologías, nuestras ideas acerca de la realidad, sino que también nuestra responsabilidad por nuestro propio desarrollo humano, por nuestras propias potencialidades. Escuché una vez a un profesor en otro país que estaba de visita, que le dijo a una alumna: señorita, hágase cargo de su talento. Nunca me olvido. En vez de decirle su conferencia o su presentación está regular o mediocre, le dijo: hágase cargo de su talento. Y eso me pareció muy bonito. O sea, me hizo pensar en esta idea de Polo que dice, tengo que hacerme responsable del hecho mismo de ser persona y de una persona que debe realizarse como persona. En el caso de la investigación científica en ciencias sociales, esto es extraordinariamente necesario, y en la intervención. Cada vez que intervenimos con grupos diversos, nuestros sesgos, nuestras creencias, nuestras ideologías están presentes y afectan a otros y otras. Y ahora vamos a pensar de quién somos responsables, de quién o de quiénes somos responsables en nuestro quehacer, en nuestra praxis. La responsabilidad no empieza en mi subjetividad, sino en la presencia del otro que me cuestiona y exige. Su sola presencia me dice que no puede valer solo, que nos necesita, pero a su vez me devuelve la conciencia de mi ser como un ser dependiente. Podemos añadir que no es posible responder a esa presencia vulnerable si no es por medio del cuidado. Entonces nosotros como investigadores, como profesionales, somos también responsables por un otro. Y aquí partimos esta responsabilidad por el otro con la ética del cuidado. La responsabilidad es el aspecto central de la ética del cuidado. Tanto por mantener la vida como asegurar las calidades de vida del otro. El razonamiento moral que privilegia el vínculo con el otro, la compasión y la preocupación por los demás. Y aquí Carol Gilligan nos hace recordar una ética que ella la vincula con la ética femenina de las mujeres, pero que la promueve como una ética para todo el género humano. El actuar de las mujeres se centra en la responsabilidad que surge de la conciencia de formar parte de una red de relaciones de interdependencia. El sí mismo y el otro son vistos como interdependientes. Con ellos se construye una red que requiere de atención y respuesta. Se considera a la diferencia como el puntapié inicial para la acción, es decir, parte de que somos individuos situados, encarnados y arraigados. La red que ustedes han formado, la red latinoamericana de investigación en desarrollo y pensamiento, es una red que parte de las relaciones de interdependencia. Y con esa frase que dijo la profesora que me antecedió, investigar con amigos, muestra cada vez más fuerte este concepto de la ética del cuidado y de la ética de la responsabilidad. Tensión, por otra parte, entre el cuidado del otro generalizado y el cuidado del otro concreto. Este es un aporte de Ben-Habit, aporte a la ética del cuidado. La búsqueda de comprensión del punto de vista del otro, la otra, los otros, las otras, cuando buscamos esa comprensión, estos deben ser vistos no solo como otros generalizados, sino como otros concretos. Y en esto, este aspecto no solamente tiene aspectos éticos y ontoepistemológicos, sino que también ontoepistemológicos.
Cuando nosotros decimos otros generalizados, estamos hablando precisamente de los otros de la ciencia. Básicamente de los otros invisibilizados por las estadísticas, por las medidas de tendencia central, por las correlaciones. Los otros generalizados son lo que busca la ciencia generalmente. Los otros concretos dan paso a una ciencia situada, una ciencia interpretativa y crítica. Cuando nos acercamos a mirar al otro concreto, tenemos que mirar su realidad, su contexto, su mundo encarnado. Cambia la concepción incluso de la forma como conocemos. En la mirada generalista del otro, que es la mirada muy propia de las teorías morales universalistas como la de Kant, la persona moral es también un ser razonante y actuante, capaz de tener sentido de justicia, de formular una visión del bien, de ser activo en su búsqueda. Saca de discusión y reflexión lo personal, entre comillas. La esfera íntima y doméstica como ahistórica, inmutable e inmodificable. Entonces, cuando nosotros miramos al otro desde una mirada generalista, miramos a un otro abstracto, un otro que no tiene raíces, que no tiene vida privada, es un otro mirado desde la concepción del ser humano abstracto. La mirada del otro concreto, en cambio, nos exige ver a toda persona moral como un individuo único, con historia vital, disposición, capacidades determinadas, así como necesidades y limitaciones. El mundo de la vida real. Por individuos concretos sabemos lo que se espera de nosotros en virtud del tipo de lazos sociales que nos unen al otro. Personas, no categorías conceptuales. Una de las disciplinas que más tiene dificultades para pasar del otro generalizado al otro concreto es psicología, precisamente, mi profesión. Aquí estamos nosotros tendiendo a clasificar al otro a través de categorías. Y cuando vemos la categoría no vemos la persona, no vemos su historia, no vemos su esfera íntima y doméstica. Bueno, esto nos puede pasar en todos los campos. La mirada responsable por el otro es la mirada a un otro concreto, un otro de carne y hueso. Por otra parte, desde la mirada más del derecho, Giannini nos plantea que ante el otro debo justificarme moralmente. Para Humberto Giannini, filósofo chileno, el otro, en mi relación con el otro se funda el acto moral. Nosotros al comunicarnos con el otro tenemos que justificarnos. La comunicación en cada uno de sus infinitos modos y particulares es la experiencia del otro, su reconocimiento en cuanto a sujeto. Y este reconocimiento empírico carnal es lo que llamamos experiencia moral, inseparable de la experiencia que tengo con aquel con que me comunica. Percibir al otro ante mí es percibir al otro que me percibe. El conocimiento se inaugura en el otro y nace como reconocimiento. El conocimiento del mundo va construyéndose a partir del reconocimiento de los otros. Entonces, cuando nosotros desde la ética estudiamos las acciones comunicativas en acto, tales como afirmar, negar, proponer, prometer, asesinar, son acciones que están implícitas en todo lo que se comunica ante el otro. El otro me enjuicia moralmente. Ante el otro, no importa quién, todo otro sujeto de derecho y de palabra, debo justificarme. Al justificar, hacerse justo, la ofensa, al justificar la ofensa, haciéndola justa, borrándola, el ofensor restablece lo que ambos hacían en común. Se restablece la convivencia. Entonces aquí tenemos una mirada del otro como un otro en que lo moral surge de la ofensa.
¿no? En que el otro me enjuicia y yo tengo que justificarme, tengo que dar explicaciones, ¿no? Tengo que justificarme, hacerme justo con el otro, ¿no? Y en ese sentido, el otro va a constituir el acto moral. Ahora, yendo aún más allá, tenemos el humanismo del rostro de Levinas, ¿no? Aquí ya podemos decir que el otro no solamente es un otro sujeto de palabra, sujeto de derecho, sino que hay un otro que me mira. Él usa la palabra rostro con mayúscula. Y cuando lo usa con mayúscula es porque en Levinas hay una concepción trascendente del otro. Desde el momento en que el otro me mira, soy responsable de él, sin ni siquiera tener que tomar responsabilidades en relación a él. Su responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que va más allá de lo que hago. La cercanía hacia el otro no es para conocerlo. No es una relación cognoscitiva, sino una relación de tipo meramente ético, en el sentido que el otro me afecta y me importa, por lo que me exige que me encargue de él, incluso antes que yo lo elija. Esto es bien interesante, ¿eh? Dice Levinas, soy infinitamente responsable del otro, ¿eh? Por tanto, no podemos guardar distancia con el otro, ¿eh? Nuestra mirada hacia el otro exige estar en un plano trascendente, donde la sensibilidad no sea determinante, sino que donde el otro se muestre a la mirada, pero no se revele en ella, donde su rostro no nos deje indiferentes, ¿eh? Y aquí el otro como rostro, ¿eh? El rostro nos impele a una respuesta. El rostro nos cuestiona, ¿eh? Siendo Levinas un hombre muy religioso, cuando usa la expresión otro con mayúscula o rostro con mayúscula, le da al otro y al rostro una connotación trascendente, ¿eh? Esta relación yo-otro generada en la visión del rostro, solo es posible desplegarla en su autenticidad sobre el terreno ético. El rostro se niega a la posesión, a mis poderes, a mi interés por descifrarlo. De hecho, si yo intento descifrarlo, el otro deja de ser otro. Por lo tanto, siempre rehúye a que yo lo conozca, a que yo lo descifre, ¿eh? Toda violencia fracasa, dice Levinas, pues ni el homicidio puede dominar al otro. La figura, de nuevo con mayúscula, se desgarra, pero el rostro débil hace entender al verdugo que más allá del dolor ha triunfado su absoluta trascendencia. Las viejas disputas sobre el objeto de las ciencias sociales tienden a romperse mediante el recibimiento del rostro. En la relación, el yo aprende del otro, sin ser contrariado por el recibimiento que le da en la socialización. El esfuerzo honesto por situarlo como un ser de carne y hueso, con un rostro que demanda una respuesta, una voz que no se agosta en lo dicho, y una responsabilidad en la acogida, ¿eh? Aquí está el concepto de hospitalidad que va a plantear Levinas, ¿eh? En mi relación con el otro, yo abro la puerta, ¿eh? Lo dejo entrar, ofrezco un espacio hospitalario, ¿eh? Y así entonces yo aprendo del otro, ¿eh? Más que yo querer conocer al otro como un objeto, ¿eh? Yo aprendo del otro, ¿eh? Entonces, para Levinas, la violencia proviene de la negativa de pensar lo humano en términos de santidad o como un bien en sí mismo, y en la dificultad de admitir que el otro sobrepasa infinitamente mis poderes. El único valor absoluto es la posibilidad humana de dar prioridad al otro por encima del yo. Ese es el ideal de santidad, virtud, felicidad, responsabilidad. El otro como una vulnerabilidad, una indigencia, que en sí, sin necesidad de añadir palabras explícitas, suplica al sujeto.
Pero esta súplica es ya una exigencia de respuesta. Y el rostro es así la fuente del despertar ético. La acogida del rostro conmueve la certeza que cada cual procura adquirir sobre el otro y sobre sí mismo. El otro se me hace presente, el rostro del otro se me hace presente, el otro hombre con absoluta inmediatez, con total ausencia de intermediarios, se hace patente por sí mismo. El encuentro no se anuncia, sino ocurre como una epifanía, como una revelación que aviva el sentido de la responsabilidad infinita del yo para con el otro. Este concepto de Levinas viene de una historia personal. Levinas es un hombre de origen judío que estuvo en campo de concentración, vio la muerte, vio morir a miles de personas a su alrededor, y su gran pregunta sobre cómo los seres humanos pueden matar a otros seres humanos, es lo que lleva, entonces lo moviliza hacia entender al otro como este otro del cual soy infinitamente responsable. Infinitamente en un sentido metafísico, más allá en un sentido trascendente, ¿no? Más allá de lo humano incluso. Bueno, hechas estas miradas a la responsabilidad, hemos hablado de la responsabilidad por nosotros, la responsabilidad del cuidado, la responsabilidad por el rostro, por el otro que nos conmueve. Voy terminando mi presentación con otra forma de responsabilidad que se nos viene encima, y que es la responsabilidad por el solo hecho de existir y ser consciente del mundo en que vivimos. Es la ética de la responsabilidad de Hans Jonas. A la tremenda vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la intervención del hombre se ha agregado un objeto de orden totalmente nuevo, nada menos que la esfera de la biosfera del planeta, de la cual hemos de responder, ya que tenemos poder sobre ella. A esto se le añade su carácter acumulativo, los efectos se suman. El reconocimiento de la ignorancia será, como el reverso del deber de saber, será una parte de la ética. Esta tiene que dar instrucciones cada vez más necesarias para la autovigilancia de nuestro desmesurado poder. Hans Jonas se plantea la temática de cómo los seres humanos, en el ejercicio del poder irrefrenable, están destruyendo la posibilidad de vida, no solamente de los seres humanos, sino que ya más allá de los seres humanos, de las demás especies. La moral entonces tendrá que invadir la esfera de la producción, de la que anteriormente se mantuvo alejada, y habrá de hacerlo en forma de política pública. Entonces aquí lo que nos apela Hans Jonas es que tenemos que recurrir a una nueva forma de moralidad que permita regular el poder, regular la producción, que permita una autorregulación a nivel de las personas, pero también que permita una autorregulación expresada como política pública. A mayor poder del ser humano, mayor responsabilidad. Es un futuro indeterminado más que un espacio contemporáneo de la acción el que nos proporciona el horizonte significativo de la responsabilidad. Entonces la praxis ya no solamente es una praxis centrada en el cuidado del otro, centrada en nosotros mismos, cuidando incluso nuestras creencias, nuestro mundo subjetivo, centrada en el otro como el otro que se nos aparece, como una epifanía, ¿no? Sino que también la praxis se vuelve demanda una responsabilidad mucho más amplia, ¿no? Y Hans Jonas formula dos máximas en el sentido kantiano de la palabra máxima. Una de ellas dice: obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Y aquí yo pongo el énfasis en la vida humana auténtica. Hans Jonas se refiere al mundo que le vamos a dejar a las próximas generaciones, pero no se refiere solo al mundo natural, sino que también se refiere al mundo construido, al mundo cultural, al mundo social, al mundo político que le vamos a dejar a las próximas generaciones.
no ponga en peligro las condiciones de continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra. Nos está haciendo un llamado a no solo centrar nuestra praxis en las demandas y las urgencias de hoy, sino poner nuestra praxis en el futuro y aprender de esa manera de mirar el futuro críticamente, revisando el alcance de nuestro poder y asumiendo la responsabilidad por ese poder, tanto a nivel individual, social, político, comunitario, ciudadano, ¿no? Estamos ahí demandados a mirar no solo el presente, sino que el futuro. ¿Qué condiciones le vamos a dejar a las próximas generaciones que hagan posible una vida humana auténtica, ¿no? O que permitan la continuidad de la vida humana en la Tierra? Esa es la apelación que nos hace Hans Jonas, y con eso ya voy terminando. Por último, decir hasta dónde se extiende el espacio y tiempo, la responsabilidad de nuestros actos también. En este caso, Hans Jonas nos está diciendo, nuestros actos, la responsabilidad de nuestros actos se extienden hacia el futuro, hacia los efectos, hacia las consecuencias que van a tener nuestras acciones en el futuro. Consecuencias, acciones que las generaciones del futuro nunca van a saber de culpa de quién son. Simplemente para ellos va a ser el efecto de toda la historia anterior, ¿no? Hasta aquí, donde se extiende la cadena de efectos perniciosos de nuestros actos, que podemos considerar implícitos en el principio, ¿no? Y en el cual el sujeto es tenido como autor, ¿no? Para muchos de nuestros actos futuros y las consecuencias que ellos tengan, nosotros no vamos a ser considerados como autores, porque cada uno de nosotros en su individualidad va a ser olvidada en el tiempo, pero el efecto que va a tener nuestra acción sobre las próximas generaciones va a quedar. Y para concluir, algunas cosas repetir simplemente, que el pensamiento, el desarrollo del pensamiento, que es el centro de esta red latinoamericana de investigación, está dialécticamente imbricado con la acción praxis que le otorga su eticidad y su condición política. La praxis aparece desde Hannah Arendt como la emergencia de algo nuevo. Su carácter situado obliga a pensar la libertad como una construcción social y emancipadora. La moral encontrada en nuestra contingencia, en lo que nos pasa día a día con los demás, a través de diálogos intersubjetivos con un otro. Responsabilidad hospitalaria de una praxis con un otro o una otra concreto, frente a la cual no puedo ser indiferente. Responsabilidad que se entiende como compasión por el otro, más allá de la imagen corporal que éste presenta. Responsabilidades con la humanidad, no solamente presente, sino futura, por las generaciones futuras. Debemos responder por el tipo de mundo que estamos dejando a nuestros descendientes. Y muchas otras más. Termino con una cita de Adela Cortina, que a mí me parece sumamente importante en el ámbito que nos movemos en la praxis de las ciencias sociales. Dice: solo una razón compasiva y compadeciente, puesta en pie por la vivencia del sufrimiento, expoliada por el ansia de felicidad y asombrada por lo absurdo de la injusticia, tiene la fuerza suficiente, la de la ética, sin contentarse con cualquier aparente justificación. Bien, muchas gracias. Ahí voy a dejar las referencias, por si acaso después alguien las quiere mirar. Y quedo abierta a consultas, comentarios. Consultas, comentarios. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Sí? Ahí sí. Sí, sí. Sí, bueno, le decía que muchas gracias por su presentación, que nos ha hecho reflexionar acerca de nuestras propias praxis, tanto en la formación como en la formación, docencia y la investigación.
me quedo con una frase que no sé cómo se pronuncia, Simón de Beauvoir. Beauvoir. Mi libertad aumenta cuando trato de expandir la libertad de otros, que creo que es sumamente significativo para nuestras profesiones en las que estamos trabajando y que, tal como decía otro autor, la libertad no se gana, o sea, se trabaja para ella. Y Se creo que trabaja. para nosotros en este contexto, sobre todo en trabajo social, que tenemos este sello de pensamiento crítico, que justamente luego quizás aumenta esta tensión con la que se encuentran en la práctica En la profesional. praxis. Claro, tenemos que organizarlo internamente. Bueno, pero Muchas la gracias. idea es que puedan hacer sus preguntas. No sé si acá los presentes o los que están de manera virtual tienen alguna pregunta. Francisco. Disculpe, doctora Cita, ¿puede retirar la presentación? Sí, por favor, de Gracias. inmediato. Gracias. ¿Ahí me escuchan bien, profesora? ¿Está bien ahí? ¿Lo retiré o no? No, aún no. Stop ¿Ahí share. me escucha bien, profesora? Ahora sí, doctora Cita. Sí, No se perfecto, escucha gracias. muy bien, gracias. No se escucha muy bien, se escucha borroso, estimado. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí Ahí sí. está mejor. Sí. Primero que nada, felicitar, profesora. Un gusto de escucharla y verla. Recordar los tiempos no tan lejanos de cuando fui estudiante en la Universidad de La Serena, así es que Ah, mira, qué bien. sí, un gran abrazo y muy Igual para ti. interesante de esta reflexión. Ahora, eh, desde esta mirada de la libertad, de la reflexión, de la praxis, indudablemente que hoy nos situamos frente a una situación o una realidad más conflictiva. En cuanto a lo que ha sucedido en pandemia, y también hay que decirlo que venía ya denunciando o advirtiendo distintas posiciones filosóficas desde el posmodernismo, el quiebre de los metarrelatos, megarrelatos, y que brutalmente, y perdón decir brutalmente, pero que nos ha chocado en la cara con respecto a la pandemia, y también, por qué no decirlo, los estallidos sociales que hemos vivido en Colombia y en Chile, que todavía está en proceso de descifrarlo, sobre todo lo que también en Colombia ha ocurrido, y en Chile con los plebiscitos. No sé si se fue. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí. Esta concepción moderna de la libertad, de la praxis, ¿cómo lo ve usted frente a esta concepción posmoderna y esta realidad o esta devenir actual, para no decir que realidad solamente, sino el devenir actual que pareciera mucho más individualista, siguiendo la lógica subsidiaria, por así denominarla? Primero estoy el yo y el otro, el rostro no lo veo, como Claro. aparece ahora en pantalla. Perdón que Sí. lo... yo no veo el rostro, yo no converso con el otro, solamente me escribo y con un otro que no sé si existe realmente, la idea del bot y todo eso, nos encontramos en discusión frente al discurso libertario de los distintos autores, principalmente del siglo XX. Esa como duda, no sé si se entendió. Voy a hacer un comentario general, aunque hay otro panito, pero el comentario general es decir que hay una ética dialógica que ha estado circulando, por lo menos en el discurso político,
en el país, en Chile, durante mucho tiempo, que prometía hacer una ética que permitiera acceder a una vida democrática plena, digamos. Pero la ética dialógica no funcionó, porque siempre fue una ética manipulada, una ética instrumentalizada, un diálogo instrumentalizado, un consenso conseguido detrás en la cocina, como decimos en Chile, ¿no? Un consenso que no tomó a las partes como paritariamente, ¿no? No hubo una situación ideal de diálogo, como decía Habermas, ¿no? Entonces se construyó sobre la base de muchos pactos, ¿no?, tácticos, ¿no?, estratégicos, más que con un respeto al otro, como un sujeto de palabra y como un sujeto de derecho, ¿no? Y yo creo que hemos ido perdiendo muy fuerte la posibilidad de establecer diálogos, ¿no? Diálogos y hacernos cargo del otro, ¿no? Hacernos cargo ya sea para entenderlo como un otro que me interpela moralmente, entender que el otro que tengo frente a mí en un escritorio, o el otro que tengo frente a mí en una sala de clase, o el otro que tengo al frente cuando le hago una entrevista de investigación, es el otro que me está interpelando moralmente y frente al cual yo debo dar explicación, debo justificarme si se siente ofendido. Eso lo hemos olvidado totalmente, ¿eh? Y por eso yo, aunque el tema no venía, tal vez yo podría haber hablado más de investigación o otras cosas, pero me pareció importante tratar este tema porque creo que donde yo pueda lo voy a seguir planteando, ¿eh? Nos hace falta este concepto del otro, ¿eh? Y nos hace falta, lo que dicen todos, el sentido de comunidad, pero yo creo que además en el cara a cara, ¿eh?, en el cara a cara con el otro, al que si estoy yo dispuesto a abrirle la puerta y ofrecerle hospitalidad, ¿no? Las xenofobias se han acrecentado en Chile, ¿no? Hay una resistencia a convertirlo en un país multicultural, a aceptar la migración en forma, dando gracias por la generosidad de venir aquí a trabajar, digamos, no a la inversa. Ese tipo de cosas nos revelan que estamos en un estado de precariedad moral, por decirlo así, ¿eh? Y por otro lado, las condiciones de trabajo ponen a los profesionales de las ciencias sociales muchas veces a rendir cuentas, ¿eh? Los jóvenes nos plantean, son tantos los formularios que llenar, tenemos que tener evidencia de todo, andamos sacando fotos todo el día, es más importante tener la evidencia que la actividad que realicé, ¿eh? Entonces eso conlleva una tensión, ¿eh? Afortunadamente, por lo menos en la investigación de Fardela y Sisto, Vicente Sisto, muestran que aún los profesionales mantienen el ethos de una profesión, un ethos de calidad, es decir, aún se resisten a eso, lo hacen como parte de su deber laboral, pero ellos saben que hay algo más en su praxis, ¿eh? Y ese algo más tiene que ver con el compromiso con el otro, ¿eh? No nos ha sofocado el modelo del New Management público, ¿eh? Los profesionales siguen manteniendo la mística, siguen manteniendo la idea de que su trabajo en última instancia tiene que ver con el otro, ¿eh? Y no con los resultados que van registrados en plataformas informáticas donde ellos llenan datos y datos, o donde suben verificadores o evidencias, ¿no? Es un tema importante. Hoy día volver a humanizar, aunque parezca un contrasentido, volver a humanizar el quehacer de las ciencias sociales, ¿no? Así que, si con eso algo te contesto, no sé. Sí, Hay Daniela Macarena, parece que tiene la manito alzada. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Sí, Daniela. Daniela Guzmán. Daniela Guzmán, ya. Sí, hola, bueno, Hola. agradecerte la exposición. La verdad es que anoté muchas cosas que me parecen muy, muy interesantes.
Y bueno, con la última respuesta que diste, de alguna manera fuiste respondiendo algunas de los elementos que te quería mencionar. Pero una de las cosas que me llama la atención y que también me problematiza tiene que ver con esta responsabilidad política que tenemos tanto en donde nos desarrollamos, ¿no? Y finalmente, esta responsabilidad política tiene que ver más que con un posicionamiento político, con un discurso que sea coherente entre lo que profesionalmente soy y también lo que personalmente, o sea, esta división como artificial entre yo trabajo y después mi vida personal, es como digamos, no va con los tiempos actuales. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se puede avanzar en esta responsabilidad política y que sea vista de manera positiva en un contexto en donde los discursos de odio están constantemente generando incluso la autocensura de muchos profesionales? Porque avanzar en ese contexto evidentemente no es fácil. Esa es una. Y la otra es... bueno, un poco lo decías ahora con el tema de que todavía no hemos perdido la mística, sin embargo, esta disociación entre lo tecnológico productivo y los procesos subjetivo, afectivo, moral, que tú hablabas, que también nos pasan a los que trabajamos, claro, en nuestra condición de trabajadores, y trabajadores además muchos precarizados, ¿no? Porque estamos en estos servicios que también están precarizados y privatizados, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros sostener una ética en estas condiciones tan paupérrimas, tan dramáticas, ¿no? Porque finalmente, claro, cada uno creo habla desde su situación. Yo me siento una persona muy afortunada porque mi trabajo es un trabajo formal, es un trabajo estable, pero en verdad cuando miro al resto de las personas que soy trabajadora social, veo que no es esa la constante, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo colaborar desde los espacios en donde estoy para poder generar justamente esta ética, ¿no? Y transmitir esta ética en un contexto tan adverso como en el que los trabajadores actualmente nos encontramos? Bueno, tú estás en el clavo. Desarrollar pensamiento crítico a nivel ético, a nivel político, también a nivel científico, requiere de estar muy bien parado en el lugar en que estoy parado, ¿no? En el sentido que yo hoy día el fantasma que atraviesa a los compañeros y compañeras que están en distintos ámbitos es el fantasma de ser conflictivo, ¿no? O sea, yo dije que esto no era apropiado, que había que considerar la perspectiva del otro, que había que considerar su autonomía en la toma de decisiones, etcétera, y ya aparezco como una persona conflictiva en el sistema, ¿no? Cuestiones de básica ética, ¿no? De básica ética profesional incluso, ¿no? Entonces los jóvenes tienen tanto temor de perder esos precarios empleos que logran conseguir, que mantienen esa autocensura que llamaste tú recién, pero a mí me pasa que yo confío mucho en el espacio intersubjetivo que se genera, en los espacios de comunicación que se generan entre los profesionales y el otro, ¿no? El otro que puede ser un paciente, un usuario, un beneficiario, un cliente, etc. Ese espacio es aún un espacio donde yo creo que podemos mantener la dignidad de nuestras profesiones, ¿no? La dignidad de nuestros saberes, ¿no? Y también podemos mantener nuestra integridad y coherencia como profesionales. Ese espacio de intimidad, ese espacio intersubjetivo, ¿no? Yo creo que es el que hay que mantener con cuidado y hay que formar a los nuevos profesionales para entender que ese es el espacio en que se funda lo ético, es el espacio donde se da la relación con el otro, el espacio donde se genera la posibilidad de cuidar
el espacio donde se generan también las vulnerabilidades, es un espacio que hay que proteger de los abusos, ¿ah? Que el sistema también a veces promueve, y que nosotros como profesionales no sabemos cómo mitigar, ¿ah? Navegar en estas aguas de, no sé, pues no sé, no quiero llamarle ni neoliberalismo, o sea, estas aguas de trabajos precarios, inestables, de sobreoferta de profesionales en algunas áreas, es un desafío para las nuevas generaciones de profesionales, y navegar éticamente requiere de mucha autorregulación. La autorregulación, el autoconciencia de sí, ¿no? Es una formación básica que tendremos que nosotros poner todo nuestro empeño en la formación universitaria. Autoconciencia reflexiva, autoconciencia respecto a las propias competencias, ¿eh? Yo suelo usar el ejemplo de saber que no sé, ¿eh? Por ejemplo, es una autoconciencia básica. Saber aquello que no sé y que no basta con mis buenas intenciones. Hacerme cargo que mis buenas intenciones no tienen necesariamente que llevar a la solución del problema que estoy enfrentando. ¿Por qué lo digo? Porque no es que los profesionales de las ciencias sociales neguemos la racionalidad instrumental, orientada a la técnica y al éxito y a la productividad. No es eso, porque eso de alguna manera también afecta al bienestar humano, sino que es cómo la hacemos compatible y no disociada con la otra, con la realidad socioafectiva de las personas, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos una racionalidad instrumental, también nosotros tenemos nuestros conocimientos instrumentales, también nosotros tenemos nuestros saberes, ¿ah? Y esos saberes instrumentales hay que cuidarlos también y hay que reconocer cuando no se tienen, ¿ah? Entonces yo siento que en el espacio pequeño en que el estudiante, en que nosotros intervenimos en la realidad social, es un espacio donde, por una parte, tenemos que privilegiar el otro como una llamada que nos hace para hacernos cargo, ¿eh? Para ofrecerle una hospitalidad, y por otra parte tenemos que saber hasta dónde nosotros estamos en condiciones, desde el punto de vista de la lógica instrumental, de ofrecer soluciones a lo que ese otro necesita en el momento que lo necesita, ¿eh? Aprender del otro, encontrar en conjunto soluciones, sí, pero desde la perspectiva de que yo tengo un saber que tengo que usar adecuadamente, pero que tengo que reconocer lo que sé y lo que no sé, para poder responder a las necesidades del otro. Entonces, yo ahí encuentro que hay muchísimo campo que trabajar, ¿eh? Y lamentablemente descansamos mucho en la autorregulación, porque es la única forma que tienen hoy día los profesionales de regular su conducta frente al otro en la intimidad, ¿eh? En ese espacio intersubjetivo comunicacional que establecemos y que es el único en el cual nosotros tenemos plena conciencia de los efectos de nuestras acciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora. Bueno, le hago el comentario que en el chat la profesora Maritza Carvajal y Daniel Sensi le agradecen y le reconocen su importante colaboración en esta presentación. La profesora María Pérez tenía una pregunta, pero se la vamos a enviar por correo, porque Okay. estamos con los tiempos ya. Con los tiempos, ya que. Sí, pero realmente ha sido un espacio de mucha reflexión y de plantearnos elementos que a veces damos por entendidos, comprendidos, y la verdad es que tenemos que estar constantemente poniéndolos, digamos, ahí frente a nosotros, así como el otro, pero también nuestros aspectos personales. Así que ha sido muy grato, agradecemos a todos también su presencia acá, y bueno, con esto terminamos la primera parte y doy paso a la moderadora. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias igualmente, doctora Cita. Bueno, para dar el cierre a este primer momento de este encuentro de la Red LIDER, en nombre de la Red Latinoamericana de Investigación sobre Desarrollo del Pensamiento, agradecemos la asistencia y apoyo de las autoridades, investigadores, académicos, académicas y asistentes en este primer espacio, esperando encuentren posibilidades de desarrollo, un escenario para investigar, construir, divulgar y compartir conocimiento. Asimismo, extendemos una cordial invitación a vincularse a este espacio de construcción colectiva de investigación en torno al desarrollo del pensamiento. Damos así cierre a este primer espacio de conferencia abierta y vamos a tomar un break de unos minutos para tomar un refrigerio y posteriormente daremos paso al segundo momento del encuentro de la red, que será el espacio cerrado para socios de la Red LIDER. Muchas gracias. Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región